Regresamos, amigos, de inmediato al Nuevo Diario en la tarde. Se integra nuestro compañero Aneudis Ramírez y vamos a conversar siendo las 5:21. Tenemos 40 minutos corridos para nosotros poder conversar. Aquí están los libros, El banquero del presidente y todas las posibilidades, escrito por nuestro gran amigo Freddy Aguas Vivas, un escritor, periodista de larga data y también, señores, una persona que siempre está en la estrategia y la comunicación. Eso es detrás de cámara, ahí él no sale en la televisión y en la radio. Bienvenido, Freddy Aguas Vivas, al Nuevo Diario en la tarde. Buenas tardes, gracias, un placer juntarme con ustedes, es para mí un gran placer. Quiero hacer una advertencia y es que estoy muy afectado por la gripe, pero yo no me quería perder este programa, yo tenía muchas ganas, muchos deseos de estar con ustedes, de venir al programa y entonces resulta que ahora que se me tocó la posibilidad, no iba a excusarme en una gripe para dejar de participar con ustedes. Estoy a sus órdenes, lo que ustedes quieren y como ustedes quieran. Bueno, Freddy, la primera pregunta. ¿Qué busca el señor Ramón Báez Figueroa en la calle hablando sobre el tema de Baninter luego de tantos años que han transcurrido, luego de este descalabro económico del banco y del país en ese momento? Hay dos cosas que es una la que él realmente busque en su fuero interno y lo que él está diciendo que está buscando. Él ha dicho que ha habido una mala liquidación de sus bienes. El acuerdo que él firmó con el Banco Central para abandonar la cárcel es un acuerdo que contemplaba claramente que todos los bienes que se fuesen vendiendo de Baninter se le iba a ir descontando la deuda que él tenía. Resulta ser que cuando él sale ahora le pregunta al Banco Central que cuánto él debe los mismos 55 mil millones por los que se le procesó en el desfalco. Y ¿cómo es posible que 20 años después de un desfalco de 55 mil millones todavía se sigan debiendo los mismos 55 mil millones? Y dice, bueno, y todas las liquidaciones que se hicieron, la Comisión de Liquidación de Baninter, todas las liquidaciones que hizo, ¿por qué no han sido rebajadas, reducidas? Porque si tú tienes procesado y condenado en materia civil a una condenación del pago de las indemnizaciones y tú tienes que pagar 55 mil millones de pesos, cada vez que se vende un edificio tuyo de 10 millones, tú tienes que ir a rebajar a esa cuenta. Entonces él dice que no se le ha rebajado ni un centavo y que él tiene el derecho de saber. Fíjense que no ha empezado ni con una denuncia, ni con una querella, él ha hecho una solicitud de investigación al Ministerio Público para que investigue qué pasó con sus bienes que se han estado vendiendo y no se le ha hecho el descuento en la deuda. Entonces, eso es lo que él dice que busca y ha reiterado en varias ocasiones que no quiere dinero, que él no anda buscando dinero para él, que lo que quiere es que le paguen los 55 mil millones al pueblo dominicano. Entonces, eso es lo que él dice. Sin embargo, hay gente que habla de venganza, hay gente que habla de que viene en un comeback para tratar de recuperar sus recursos y entonces hay que ver, tiene fines políticos. En medio de una campaña podría intentar tratar de que este grupo del PRM pues salga del poder. Estoy pensando en que la vinculación que tuvieron todos los funcionarios del PRM con Ramón Díaz Báez Figueroa y con el Baninter son cosas que están bien contundentes ahí en toda la documentación. Entonces, hay que ver qué... Y la realidad, ¿qué opina Freddy Aguas Vivas de todo esto? Y la realidad que esto envuelve de esta salida de Ramón Báez Figueroa y su denuncia de la liquidación. Mira, yo pienso que él viene en un plan de rescate porque... Fíjate qué sucede. Él sometió a la Delta Comercial a investigación, a la Scotia Bank, a Scotia Bank, los Narri, la familia Narri, a la Scotia Bank y ha sometido ahora incluye a la empresa Costal y el Grupo Martín. Entonces está metiendo gente, grupos muy poderosos, esos grupos son muy poderosos y él alega que esa gente se quedaron con los bienes
sin haber pagado los recursos que tenían que pagar. Él atribuye eso a la Delta Comercial, está diciendo lo mismo de Costal, la empresa de gas, ¿verdad?, de Grupo Martí, y entonces él tiene, o sea que es probable que él esté haciendo un rescate de todo lo que fueron sus bienes que andan por ahí. La deuda del caso Van Inter, un caso bastante sonado que generó una crisis financiera en el país y que elevó una inflación, una tasa inflacionaria enorme en la República Dominicana. Esa deuda le fue adjudicada directamente a Ramoncito Báez Figueroa y él tiene que pagar, o esa deuda la pagarían los bienes adjudicados del Baninter y todas las empresas que envolvía Baninter. La condenación en materia civil implica que tú tienes que pagar todo el daño que le haya hecho a terceros y al Estado cuando te están procesando. Entonces, ¿qué sucede? A él se le condenó, además de los años de cárcel por la corrupción, lavado y todas estas cosas, a él se le condenó a una indemnización de pagar los 55.000 millones que había defalcado al Estado Dominicano. Al Estado Dominicano, porque él no estafó al Estado Dominicano. Ramoncito estafó a los clientes de Baninter. Entra el Estado Dominicano a ser estafado cuando ellos deciden pagarle el dinero que tenía todo el mundo ahorrado. Entonces se le pagó a todo el mundo sin miramientos. Había, señora, gente que iba a buscar 100 millones de pesos, 200, y se lo entregaban sin preguntar, ¿dónde usted se hizo con ese dinero? ¿Cómo usted logró juntar 200 millones de pesos? Entonces le pagaron a todo el mundazo. Como el Estado pagó ese dinero, ya la condenación civil de Ramoncito, que lo condena a pagar 55.000 millones, tiene que ir al Estado para que el Estado recupere los 55.000 millones que invirtió, que depositó en los clientes. Muy bien. Estas declaraciones de Ramoncito Báez que han sacudido quizás a la opinión mediática de nuestro país, y usted que muy prudentemente hace un libro que narra cómo sucedieron los hechos, justamente crea una nueva expectativa de la sociedad en sentido general sobre las posibles respuestas a la misma. Por ejemplo, esa comisión liquidadora de los bienes de Baninter, que podemos hablar de medios de comunicación, dealers, compañías aseguradoras, entre otros, ya hoy la gran mayoría no existe. No. Y hay una parte de la población que quizás no tiene conocimiento de qué fueron esas instituciones. Entonces ahora se reabre esta caja de Pandora y el único fin que aparentemente tiene Ramoncito es que se le pague al Estado el precio real por el cual se vendieron justamente esas instituciones. Hablando de un dealer específicamente, se habla de 55 millones, sin embargo solamente se pagaron 10, según lo que él dice. Es decir, ¿cómo podría esto afectar el clima social de la República Dominicana a partir de esta nueva apuesta que hace Ramoncito para que el Estado se le pague lo que se le debió pagar en principio hace años? Mira, es un tema muy, muy complicado. Se ha dejado que la madeja vaya creciendo y creciendo y entonces se va complicando cada vez más porque son muchos los sectores que aquí se beneficiaban de Ramoncito y del Baninter. Ahora todo el mundo se limpia las manos como Pilato, pero aquí recibieron muchos millones, mucha gente de recursos del Baninter. Y ese dinero, si se quiere, era un dinero que tú pasabas a ser un lavador, porque si yo te estoy dando un dinero que lo estoy robando en el banco y te lo estoy dando a ti para que... Entonces aquí hay gente con muchos cheques en los bolsillos de Baninter. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en este momento Ramoncito ha venido y ha venido a hablar, y está dispuesto a hablar y está dispuesto... ¿Cuáles son sus planes? Bueno, yo me voy a reunir con él, voy a tratar de conversar con él, porque es mi función como investigador, tratar de que él explique de qué se trata, porque por ejemplo, tú tienes el Scotiabank, para volver sobre el Scotia, yo quería Delta también, pero el Scotia que está más... El Scotia compró 35 sucursales de Baninter por 25 millones de dólares. Resulta que ahora cuando Ramoncito va y dice, oye, ¿cuánto se le abonó a la cuenta? No, no hay un centavo abonado a la cuenta de Ramoncito de esa transacción. Es una estafa, Fred. Ahora, el edificio del Scotiabank de la 27 de febrero con Churchill es un edificio que cuesta más de 50 millones de dólares, un edificio, pero fueron 35 edificios. Ahí está Novo Centro,
Novocentro era un edificio de Baninte que iba a trasladar su oficina principal para Novocentro, y eso el Banco Central lo vendió baratísimo, baratísimo. Entonces, ¿qué hace el Scotiabank? Que compra la cartera de tarjetas de crédito del Baninte. La cartera, dice Ramoncito, que solo la cartera de tarjeta de crédito le dejó más de 400 millones de pesos en los primeros 2 o 3 meses que ejecutaron la tarjeta. Entonces, ¿cuáles fueron los bienes que se le vendieron ¿Cómo tú me explicas que tú estés dando una sucursal como la de 27 con Churchill, si eso tiene un valor del doble o del triple que tú lo vendiste? ¿Por qué lo vendiste como vaca muerta? Entonces, está el tema de la Delta. Es verdad que los Narri tenían el 50%. Los Narri habían invertido 40.5 millones en la Delta y Jacinto Peinado tenía 40.5 millones. Pero Jacinto Peinado le debía 37 millones al Banco del Comercio, al Baninter, y entonces ese dinero que se le debía, el Banco Central lo confisca porque está entre los bienes de Baninter, esas acciones de Delta Comercial. Se le vende a los Narri el otro 50%, y Ramón dice, ¿dónde están los 30 millones que faltan? Ellos nomás dieron 10 millones de inicial para comprar la Delta total, y entonces hay 30 millones que no aparecen. ¿Dónde están? ¿Dónde fueron? ¿Qué pasó? Entonces, ese tipo de cosas, ahora hay que iniciar una investigación y ver a quiénes va a afectar esa investigación. Freddy, no es una estafa comprar el estado de precio de vaca muerta. Se supone, hay un caso de Leoncio Almanzar con los 3 brazos, donde se dice, ¿verdad?, que se compró todo un barrio entero como por Chele. ¿No es una estafa igualita que lo que pasó en los 3 brazos, en la suposición de que haya pasado en los 3 brazos, de que al Estado Dominicano algo que está valorado en 100 millones se le compre en 20 millones de pesos? Lo que ahí entra inmediatamente, entra la prevaricación. El funcionario público que facilita eso está prevaricando. Entonces, ¿qué pasa? Que el que está comprando, sabiendo que está comprando tierra a un precio irrisorio, sabe que también está cometiendo un delito porque está comprando un bien mal habido. Ese bien que tú estás adquiriendo, tú necesariamente tienes que saber. Pues yo te voy a poner el ejemplo. Si tú me paras tu jipeta ahí y veo que es del 18, del 19, nuevecita, nítida, y tú me dices, Freddy, mira, te la doy en 500,000 pesos. Yo tengo que partir del criterio de que algún maco, aquí hay un bobo, porque no es verdad que a ti te van a dar una jipeta de 4 o 5 millones de pesos en 500,000 y que por tu linda cara. Entonces, ahí se presenta el conflicto, donde tú dices, el que vendió y el que compró, ambos están cometiendo un delito. Los dos están delinquiendo. Freddy, perdón, Freddy, ¿qué tan aislado entiende usted que quedó Ramón Báez Figueroa una vez cayó en su momento y lo dejaron de alguna manera solo, todo lo involucrado? ¿Qué tan aislado quedó realmente? Él quedó muy aislado, porque yo te digo, pues, yo lo he visto unas cuantas veces en casa de campo y siempre anda con su familia o solo. Las canchanchanerías que hacía Ramoncito en casa de campo, señores, eran mesas de 35 personas, 18 personas, 23 personas. Siempre andaba rodeado de una cantidad inmensa de gente que lo buscaba. Era un panal de abejas que todo el mundo se acercaba. Sin embargo, Ramoncito salió de la cárcel y se le ve solo para todas partes. Y digo, bueno, perdón, él tiene una soledad que parece que ahora, primero, tenían la gente le tenía terror a acercarse por lo solo que estaba para no caer en desgracia. Pero ahora la gente le tiene terror por el expediente que él tiene. Ramoncito tiene 4 nuevos expedientes que va ir introduciendo ahora en los próximos días. 4 nuevos expedientes. ¿Cuáles? Bueno, no sé, él empezó con la Delta. Con la Costal, no. Él en la Delta él hizo 4. Metió a la Delta, metió a las emisoras de radio que no se han mencionado, metió al Scotiabank y metió a la zona franca del aeropuerto, que son los 4 expedientes que metió primero. Pero en estos 4 que faltan está metiendo a Costal y parece que viene por ahí con las televisiones, el canal de televisión. Él dice, bueno, yo hice el canal de televisión más moderno de la República Dominicana. Yo hice un canal que tenía todo automatizado, todo computarizado. Es más,
se decía que en Centroamérica y el Caribe no había un canal de televisión como el Canal 3. Sí. Entonces, bueno, ¿y cómo es posible que ese canal se haya vendido y no me han depositado ni un chel en la cuenta que yo tengo en el Banco Central? Ni un centavo ha recibido Ramoncito de Que la al venta final de de ese cuentas canal. tiene una deuda de 55 mil millones de pesos con con el Banco Central, Ramoncito, intacta. sí, y que sigue debiendo 55.000 millones. Y Entonces él dice, con la Delta y el Escocia Bank, pago yo la deuda de los 55 millones y sobra para hacer una fiesta. ¿Podría Ramoncito volver a caer preso? Porque cumplió una condena porque debía, pero sigue debiendo lo mismo. Bueno, él no cumplió la condena porque debía. Él debía porque cumplió una condena. Porque el problema es que no es que por deuda a ti no te meten preso. Tú tienes esa deuda. Tú buscas Gracias a Dios. Gracias a Dios. para tranquilidad nuestra, ¿verdad? Entonces, la deuda va a estar ahí. Lo que pasa es que él no va a tener sujeto de crédito en ninguna parte hasta que él no resuelva ese problema de limpiar su nombre. ¿Por qué cayó preso Ramoncito? Bueno, por una estafa gigante que se le hizo al país, ¿verdad? Porque al estafar a los ciudadanos ahorrantes, eso inmediatamente tuvieron que intervenir las autoridades y al final tuvieron que pagar ese dinero y entonces el Estado... Ahora, ¿por qué cayó preso? Prevaricación, corrupción, lavado de activos, una cantidad de... Esas acusaciones no pesan todavía en su contra. No, porque ya él pagó. Pero Él fue a la cárcel. Debe él los fue- cuartos todavía. Freddy, a La mí me sociedad gustaría te condena, la sociedad te condena y te condenaron a 5 años. Después tú cumpliste tus 5 años, tú le pagaste a la sociedad. Ya nadie te puede señalar por ese delito, ya tú fuiste, pagaste y cumpliste. ¿No? Freddy, me gustaría hacer una pregunta porque usted de primera mano conoce todos los detalles. ¿En qué falló el Estado Dominicano para que se produjera este desequilibrio económico que sufrió nuestro país, este revés que nos sumió a nosotros en una superinflación, podríamos decirlo así, pero que también obligó al Estado a devolver un dinero que no tenía, que tuvo que pedir ayuda incluso del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pasó para que las autoridades que estaban llamadas a estar atentas a que no ocurriera esto, no hicieran su trabajo? Yo le voy a revelar una primicia a ustedes aquí. En el tiempo en que Ramoncito sufrió de iliquidez, que se le cayeron los márgenes y las reservas para liquidez fueron violentadas, todos los bancos dominicanos estaban en violación de la ley. Todos los bancos dominicanos, llámese como tú lo quieras llamar, estaban por debajo del índice de solvencia que la ley establece. El Código Monetario y Financiero te establece un 10% mínimo de capital que tú tienes que tener para tener solvencia económica. Y resulta que aquí ningún banco tenía el 10% en activos para respaldar la solvencia económica de estos bancos. Entonces, ¿qué falló? Falló la supervisión, fallaron las autoridades, porque sencillamente, mira qué chulo, Ramón Báez Figueroa aporta una cantidad inmensa de dinero, él no sabe cuantificar cuánto aportó a la campaña de Hipólito Mejía. Pero resulta que entonces le pide que nombren de superintendente de banco Alberto Atala, mi amigo Alberto Atala, que resulta que era dueño del Banco del Exterior Dominicano, que estaba en la Abraham Lincoln. Ramoncito hacía 6 meses que le había comprado el banco de Atala, lo había comprado Ramoncito, el Banco del Exterior, y entonces se lleva al presidente de superintendente de banco. Yo te hago un favor, el banco fue comprado hasta sobrevalorado, le hago un favor y después le digo al presidente, yo quiero que Atala sea el superintendente de banco. Un banquero poniendo al superintendente, o sea, tú eres mi guardián, tú tienes que cuidarme, entonces yo te doy, tú me das todo a mí para que yo... Sencillamente ¿Cómo describe? la supervisión falló y falló. Se convirtió en cómplice entonces el catastróficamente. gobierno de Hipólito Mejía respecto a esto. Sí, claro, había una Porque complicidad. lo que usted está confirmando es que se puso ahí un superintendente de bancos con intereses conocidos por el Estado Dominicano. Definitivamente, pero todo el mundo sabía lo que pasaba. Todo el mundo sabía. Todo el mundo, cuando te refieres a todo el mundo, ¿quiénes eran todo el mundo?
los políticos que nombran, los políticos, porque por ejemplo había un gobierno que era el que tenía que nombrar a los funcionarios. Entonces, si yo te digo, venga, que si Ramoncito te compró tu banco hace 3 meses, 6 meses, ¿cómo tú me lo estás sugiriendo para que sea superintendente de banco? Porque es que es un asunto, se da un conflicto de intereses tan acentuado que ya pasa a ser un tema de mucho rigor, de mucho rigor. ¿Cómo define Freddy Aguas Vivas el trabajo que hizo la comisión liquidadora del banco? Mira, lo primero que no fue transparente, lo primero. Y por ahí empiezan todas las oscuridades que se revelan en este proceso, porque la Comisión de Transparencia, yo mismo le solicité, en el momento que estaba haciendo la investigación para mi libro, le solicité mucha documentación. Y inclusive me reuní con el don Valdés Albizu cuando ya pasó a ser gobernador del Banco Central. Me reuní con Valdés Albizu, me reunió con todo su equipo y me dieron todas las informaciones y todo lo que yo tenía interés. Sin embargo, la Comisión de Liquidación nunca quiso ser transparente. Nunca quiso ser transparente. Se le pidieron por múltiples vías que fueran transparentes y no acataron. Entonces yo entiendo que fue una gestión mala. Estoy diciendo que ahí se perdió mucho más dinero que lo que se perdió en el caso de Ramoncito y Baninter, pero aclarando dos cosas. Yo no estoy diciendo que ellos se robaron ese dinero. Lo que estoy diciendo es porque, por ejemplo, por ahí hay emisoras y hay canales que están regalados a gente. Entonces, el que se lo regaló no se robó nada, o tal vez le dieron su... Todavía hay empresas que pertenecían al grupo Baninter o que pertenecían directamente a su mayor accionista, que era Ramoncito Báez, que están por ahí en manos de particulares, es decir, que no se liquidaron. Hay empresas que no se han liquidado, hay otras empresas que van a tener que dar mucha cuenta. Antena Latina, por ejemplo, Antena Latina tiene un berenjenal que tiene que resolverlo. Antena Latina tiene unos accionistas que han sido desconocidos, se han desaparecido acciones de Antena Latina y entonces hay una serie de circunstancias que van a llevar a que eso se vaya a los tribunales. Entonces, ¿cuál es el proceso de investigación que ha iniciado Ramoncito? En la justicia tú tienes una denuncia querella, que eso te permite constituirte en actor civil y empezar a accionar en derecho. Tú tienes una querella, una denuncia querella es una cosa, una querella es otra cosa. Pero lo que ha hecho Ramoncito es la solicitud al Ministerio Público de una investigación. El Ministerio Público ahora tiene que agilizar esa investigación y buscar resultados. Llama a Ramoncito, ven acá, ¿cuánto era que costaba la sucursal de ustedes? 300 pesos. Bueno, ¿cuánto la vendió el banco? En 100 pesos. Ahí hay una investigación que hay que determinar por qué. Si hubo tasaciones internacionales, si hubo auditoría forense. Entonces, en este momento, son muchas las empresas que no se han liquidado todavía, 20 años después. Y justamente ahí me gustaría que usted respondiera qué va a pasar. Es decir, Ramoncito le debe los mismos 55 mil millones de pesos al Banco Central. Se va a abrir, es posible que se abra una investigación para que entonces se dé al traste si se vendieron las empresas al precio que valían y dónde está ese dinero. En ese caso hipotético de que un informe del Ministerio Público diera al traste de que realmente hubo quizás mala actuación de parte de la Comisión Liquidadora de las empresas del Grupo Baninter, entonces ¿podría el Estado o el Ministerio Público ordenar, en este caso la justicia dominicana, que se elimine esa deuda económica que tiene Ramoncito con el Banco Central? Sí, mira, ese es un proceso de auditoría forense que lleva a que las autoridades del Ministerio Público determinen si hubo violaciones a las leyes y al Código Monetario, porque hay que necesariamente embarcarse en esa investigación. ¿Qué pasó con la Delta? ¿Qué pasó con Costal? Cuando se haga toda esta auditoría forense, te va a arrojar un resultado. Es más, hay una auditoría forense ordenada por el Banco Central
que tiene inclusive detalles, porque está aprobada por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, la pidió el Banco Central y vinieron expertos de la OEA. Y ahí en esa auditoría forense se determina que esta gente le devolvieron dinero a 18,000 millones de pesos devueltos a certificados que no existían. ¿Cómo? Certificados, 18,000 millones de pesos a certificados que no existían, le devolvieron su dinero. Una pregunta, Fred. ¿Le devolvieron el dinero a todos los ahorrantes de Baninter? ¿En qué lapso de tiempo se le devolvió todo ese dinero y quién se lo devolvió? Bueno, ¿De dónde salió ese dinero? Eso empezó con José Luis Malcún en el Banco Central cuando estaba en su gestión, pero eso siguió cuando salió Hipólito, ya se había pagado la gran mayoría de ese dinero, pero el Banco Central, por ejemplo, le pagó a todo el mundo. Tú me traes un certificado, pero yo decía, mira, hay el caso de una señora que fue a buscar 100 millones de pesos, y yo digo, ¿por qué no se le preguntó dónde ella había producido ese dinero? Porque tú tienes 100 millones, tienes derecho a tenerlo, más. Ahora, dime qué empresa, a qué tú te dedicas, tiene que haber una explicación. Hay un ministro del gobierno de Hipólito que tenía 500 millones en el Banco Central, en Baninter, 500 millones. Entonces, cuando no podía ir el ministro a buscar su cuarto, que le volvía su cuarto, mandó un general que estaba a su servicio. Mandó un general. Le dieron 300 millones al general. De los 500. No le hicieron una sola pregunta. Ven acá, ¿y cuánto usted gana? ¿Qué usted dirige? ¿Cuál es su empresa? 500 millones. ¿Pero de dónde salió ese dinero? De la reserva del Banco Central. Ok. ¿Y El la Banco otra? Central iba pagando y se hizo un déficit fiscal que todavía estamos pagando. Pagando hoy en día. Y otra pregunta en ese mismo orden. ¿Esos solo se le pagaba a los que tenían certificados o cómo una persona que tenía una cuenta de ahorro podía cobrar ese dinero respecto a ese pago, ese proceso que se hizo de devolución del Banco Baninter a los ahorristas? Yo les voy a poner un ejemplo que ustedes conocen muy bien. Guillermo Gómez, el periodista, ¿verdad? Nuestro colega. Guillermo Gómez tenía 20 millones de dólares en la cuenta de Baninter and Trust en Isla Caimán. 20 millones de dólares. Entonces se le pidió, bueno, que diga dónde sacó esos 20 millones de dólares. No aceptaron, no, que había que darle su cuarto, Le dieron los 20 millones de dólares a Guillermo Gómez. 20 millones de dólares, para que ustedes sepan de lo que está hablando de 1.200 millones de pesos. ¿En qué fecha eso era? Justamente 2004. En el 2004, 2003. 20 millones. Entonces, Guaroa Liranzo tenía una millonada, le dieron todos sus millones a Guaroa Liranzo. Bueno, Liranzo era un empresario. Entonces, ¿pero qué pesaba investigar a cada una de esa gente con fortunas? Entonces, era un problema muy... El Estado fue negligente, pero quiero preguntarte, Freddy. ¿Podía utilizarse el Estado para beneficiar a personas que nunca tuvieron ahorro en el Baninter? Bueno, el hecho de que 18,000 millones hayan sido pagados a gente que no tenían ahorro y que se inventaron un certificado de repente, como se le estaba pagando a todo el mundo y había enllavismo, porque fue una claque política que se Fue un desfalco. desfalco. No solamente por parte de Ramoncito, sino también por parte del Estado dominicano. Es un concierto de voluntades de gentes políticas, funcionarios, religiosos, militares, que hicieron una asociación para delinquir. Y entonces eso arrasó con todo en el país. Entonces, ese déficit fiscal de casi 18,000 millones de pesos, todavía lo sigue pagando el pueblo dominicano con un déficit fiscal. El déficit fue de 55,000 millones. Los 18,000 millones fue que dentro de ese 55 pagaron 18 a gente que no tenía ahorro. En el caso, esos 18,000 millones fueron los que se tiraron al aire libre. Sí, entonces, el Estado dominicano, es decir, representación de los dominicanos en sentido general, nosotros estamos pagando
18.000 millones de pesos que se tiraron en la basura sin que todavía haya un responsable de eso. Y que se le ha pedido que den explicaciones para eso. Parte de esta denuncia que hace Ramoncito está pidiendo ese tipo de informaciones. Nosotros también estamos pidiendo informaciones, estamos buscando la forma de obtener todos estos datos, todos estos expedientes, porque les voy a decir una cosa, ahí vienen unos macos con cacata, cuando levanten la alfombra, que empiecen a salir la araña debajo de la alfombra, hay muchas cosas en este país que va a haber que redireccionar, rehacer. ¿Podría este clima, estas nuevas declaraciones de Ramoncito va a crear un clima de inestabilidad social y económico en el país parecido a lo que ocurrió con el Baninter en el 2000? Todavía no. Lo que pasa es que en la medida en que se vayan definiendo roles, aquí hay muchos grupos económicos que pueden caer de golpe cuando se descubra la verdad. Entonces, pero en este momento, esta etapa de denuncia y de solicitud de investigación, yo creo que no está el ambiente como para eso. La gente está en elecciones, la gente está esperando qué va a pasar. Ramoncito debe estar esperando qué va a pasar también como incumbente. Y él anda detrás de algo y vamos a ver qué puede lograr, qué puede conseguir. Bueno, Freddy, en ese sentido, me gustaría saber si cuando estabas escribiendo el libro se acercaron personas a amenazarte, si recibiste también personas que querían darte algún dinero para que tú no escribieras las pruebas que tú encontraste. Háblanos de ese proceso de Baninter y escribir tu primer libro respecto a este tema. Mira, fue muy tortuoso. De hecho, se estaba afectando los intereses de tantos sectores diversos y sectores tan poderosos que eso nos tenía a nosotros en una situación de muchos amigos que lo hicieron de buena voluntad, aconsejando para que nosotros no publicáramos, y otros que intentaron sobornar y hacerle una serie de... Yo hice la denuncia en su momento, pero ¿qué pasa? Que viene y me dice, no, que ese libro lo compró el Banco Central para que... Entonces yo le digo, pero busca como yo trato al Banco Central, entonces tú te vas a dar cuenta si lo compró el Banco Central. ¿Quién lo pudo comprar? Que los Vicini, que Ramoncito. Yo le doy a todo el mundo. A todo el mundazo sale sonado ahí. Entonces, ¿quién fue que pagó para hacer el libro? Lógicamente tuve unos encontronazos que fueron muy mercadológicos porque tuve enfrentamientos con Pepe Goy que fueron muy sonados y con varios eventos que pasaron. Me le dieron una propulsión al libro, vendí más libros que el carajo. Bueno, Freddy, me gustaría saber al final, en pocas palabras, ¿cómo catalogas este caso de Baninter y la salida de Ramón Báez Figueroa a hablar de este tema tras casi 20 años después? En Banillo vi una película china, cuando empezaron las películas chinas a llegar a la República, ¿verdad? Que eso espadachines chinos. Hubo una película que se llamaba La venganza del espadachín manco. Entonces, Ramoncito ha venido como un guerrero solitario, se ha parado de frente a él solito y se ha parado de frente a la ciudadanía y ha dicho, bueno, a mí me estafaron, yo pagué, yo cumplí, yo hice mi penitencia. Y entonces en este momento él necesita que le devuelvan sus propiedades, pero él dice que para abonársela a la deuda, que lo único que quiere es que le paguen la deuda que él tiene ahí para él no tener deuda. Ya él pagó su deuda social, al hacer cárcel, 7 años de cárcel, ya él pagó su deuda social, ahora lo que quiere es pagar la deuda económica, y entonces eso le va liberando caminos. ¿A qué aspira Ramoncito? No sabemos, pero el hombre tiene sus perspectivas ahí. Bueno, muchísimas gracias Freddy Aguasvivas por estar con nosotros. Gracias también a todos los amigos que están siempre activos con nosotros en el Nuevo Diario en la tarde. Continúen con la programación de este canal y nos vemos mañana aquí de 5 a 6 de la tarde en el Nuevo Diario en la tarde.